Hola queridos pedagogos en formación, yo soy Eunice y en esta ocasión hablaremos sobre José Ortega y Gasset y su filosofía. Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esta es la fórmula germinal de la filosofía de Ortega, el más grande filósofo español del siglo XX. Ortega nació en 1833 en España y al terminar su doctorado pudo mudarse a Alemania, en donde pudo reflexionar sobre el atraso intelectual de su país natal frente a Europa. Para entender esta frase tendríamos que entender entonces su filosofía, misma que se divide en tres periodos: objetivismo, perspectivismo y ratiovitalismo. En el objetivismo se le da más importancia al método, a su rigor analítico, al objeto y no al sujeto. En el perspectivismo, la manera de pensar y de reflexionar de Ortega y Gasset cambia. Le da más importancia al sujeto, pero más que nada a sus perspectivas y a sus propias circunstancias. Más adelante hablaremos de eso. En el raciovitalismo surgen conceptos importantes como vida, razón y razón vital. También más adelante platicaremos sobre estos conceptos. Dentro del perspectivismo, podemos encontrar que José Ortega escribe sus Meditaciones del Quijote, en donde escribe esta frase de la que ya hablamos: yo soy yo y mi circunstancia. Pero entonces, ¿qué son las circunstancias? Bueno, las circunstancias son para Ortega todo lo que nos rodea. Son factores externos que no podemos controlar. Por ejemplo, dónde nacimos, si somos hombres, si somos mujeres, en qué clase social nacimos. Es todo aquello que no podemos controlar. Digamos que entonces para Ortega la vida se vuelve una realidad radical. Supongamos que la vida se compone de dos ingredientes básicos: el yo y las circunstancias. La suma de ambas nos hacen en conjunto una comida deliciosa que podemos determinar que es la vida. Si yo no saco las circunstancias del silencio o de la carencia del sentido, entonces no estaríamos viviendo. Las circunstancias adquieren su valor al ser expresadas. Salvarme a mí implica entonces salvar nuestras circunstancias, es buscar el sentido que nos rodea. Para Ortega el concepto de vida es muy importante. La vida es lo que hacemos, no lo que pasa a pesar de las circunstancias. El hombre va haciendo su vida, pues la vida no sigue un camino predeterminado. Vivir significa decidir lo que se va a hacer. La vida se decide en sí misma. La vida nos es dada, pero no nos es dada hecha. Entonces, nosotros tenemos que elegir qué se hace, qué hacemos con nuestras circunstancias, para poder trazar nuestro propio camino y poder ir forjando nuestra propia vida. Retomemos entonces nuevamente el concepto de circunstancia. Recordemos que es un elemento posibilitador, pues yo soy yo gracias a mi circunstancia y aquello que me permite ser lo que soy, es decir, que las circunstancias son concretas. Es entonces cuando surge el concepto de razón vital, que no es otra cosa más que la búsqueda del ser, la espontaneidad del vivir. Es como un hilo conductor, es poner la razón al servicio de la vida, y vivir es vivir en la razón vital. Con lo que entramos a nuestra tercera fase para entender la filosofía de Ortega, que es el racionalismo. La razón vital no es algo absoluto, es un instrumento de vida. Al decir que la realidad es radical, se entiende que de ella se arraigan todas las demás realidades de las cuales se compone el hombre. La razón es vida y la vida es razón, no se contraponen. La razón vital no es otra cosa que el vivir mismo, pues cuando se vive no queda otro remedio que razonar. No puedo vivir sin entender que estoy viviendo. Saber no es un fin en sí mismo, sino es saber a qué atenerse cuando se vive. Es poner la sabiduría al servicio de las circunstancias. Pienso porque vivo. No vivo para pensar, sino pienso para vivir. Dado que el vivir es un proceso histórico, entonces la razón vital en consecuencia también es histórica. La razón vital para Ortega es acción, es decisiva. Entendemos entonces que razón y vida se complementan y entendemos que esta es la base fundamental del raciovitalismo de Ortega y Gasset. Ahora bien, pasemos a algo más importante. ¿Cómo podríamos usar esa razón vital en la realidad en la que vivimos actualmente? En primer lugar, tendríamos que entender la vida como realidad radical y que la razón vital es un instrumento para entenderla. Entendemos entonces que la realidad radical es nuestra vida y la vida es lo que hacemos y lo que nos pasa. Vivir es tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él,
Por tanto, no hay prioridad de las cosas. La realidad primaria y radical de la que yo y las cosas, en la que yo y las cosas existimos, solo son momentos abstractos. La vida es dinámica. Entonces, debemos usar nuestra razón vital y dejar de lado nuestras perspectivas individualistas y egoístas y tener una perspectiva más colectiva. Tener perspectivismo como cualidad de vida, entendiendo y respetando la realidad de cada uno. Esta razón vital es acción, es vivir en medio de épocas difíciles, siendo analíticos y reflexivos, buscando esa libertad individual para salvar nuestras circunstancias y salvarnos a nosotros mismos. Espero les guste esta explicación. Nos vemos en la próxima.